Can Yaman por fin ha hablado. Y vaya si ha hablado. La verdad sobre ese supuesto contrato matrimonial con Demet Özdemir, te vas a quedar de piedra. Olvídate de todo lo que has oído hasta ahora, porque lo que ha soltado Can, esto es un bombazo. A ver, seamos sinceros. Llevamos meses, años con el run de Can Yaman y Demet Özdemir. Que si se casaban, que si habían roto, que si el contrato ese famoso para ver quién se quedaba con que si se divorciaban, un auténtico culebrón turco en la vida real. Y yo como buena cotilla, he estado pegada a todo. Pues resulta que ahora Can Yaman, que parece que se había esfumado, sale a la palestra. Y no de cualquier manera. Lo hace para desmentir una cosa, pero ojo con sus palabras. No es un no fue así, es mucho más, salseo del bueno. Él dice que lo del contrato matrimonial es una invención. Sí, una invención. Para empezar, ya te digo yo que esto me huele, porque ¿quién se inventa algo así tan detallado? ¿Un contrato prenupcial con cláusula sobre la fama y las infidelidades? Madre mía. Pero Can va más allá. No dice solo no existió. Dice algo así como que las noticias sobre ese contrato son humillantes y que él y Demet tienen valores éticos diferentes. Uy. ¿Valores éticos diferentes? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que Demet es la que quería el contrato? ¿O que él considera que esas cosas son ridículas y que Demet no? Esto abre un melón que no veas. Para mí, lo que está pasando aquí es que Can quiere lavar su imagen. Siempre se le ha visto como el galán, el que va de flor en flor, y quizás estas historias del contrato le hacían quedar un poco, no sé, desesperado por asegurar su patrimonio. Y ahora, con esta declaración, intenta poner tierra de por medio, decir, yo soy un tipo con principios, no de esos que firman contratos para ver quién pierde más. Y luego está Demet. Ella, hasta ahora, se ha mantenido en silencio. Silencio sepulcral. ¿Y ahora qué piensa de las declaraciones de Can? Porque si él dice que es una invención, ¿significa que Demet fue la que alimentó ese rumor? ¿O que ella tampoco quiere hablar de ese tema y Can se ha adelantado? Yo creo que esto es una forma de Can de quitarse el marrón de encima, pero a la vez, se pone en una posición un poco sospechosa. Si no existió, ¿por qué darle tanta importancia ahora? ¿Por qué hablar de valores éticos diferentes? Muchos dicen que esta es una estrategia para que la gente olvide la ruptura. Que ahora que cada uno va por su lado, Can quiere pasar página y que los medios se centren en otros líos. Pero yo sospecho que hay más miga. Que quizás hubo una conversación, o un intento de conversación, sobre algo parecido a un acuerdo, y que la invención es solo la versión que le conviene a Can ahora. Lo que está claro es que esta declaración abre una caja de Pandora. ¿Significa que no hubo nada entre ellos? No nos engañemos, algo hubo y fuerte porque se llegó a hablar de boda. Pero este contrato parece que ha sido el arma secreta para reavivar la llama de la especulación, o para apagarla definitivamente. Y si para ser honestos, ¿quién no ha fantaseado con un contrato así? Aunque sea por curiosidad. Imaginaos las cláusulas, si uno se vuelve más famoso que el otro, debe pagar una compensación, si hay infidelidad demostrada, la otra parte se queda con el perro y las acciones de la empresa. Sería un guión de película. Can Yaman desmintiendo el contrato pero alimentando el misterio. ¿Creéis que está diciendo toda la verdad? ¿O que es una jugada maestra para desviar la atención de algo más gordo?